Bien, en su paquete, en la página 23, viene el tema que se llama descomposición y composición rectangular de los vectores. Viene un ejercicio para explicar cómo se obtienen el valor de los componentes de un vector a partir de dos métodos, el método gráfico y el método analítico. En el pizarrón está el problema. Dice un vector que mide 3 newtons, su ángulo mide 40 grados. ¿Qué queremos saber? Queremos saber el valor de sus componentes de ese vector. ¿Cómo lo voy a resolver? Por el método gráfico, rápido. Tenemos que este vector tiene dos componentes, un componente vertical, le llamaremos f de y, ya saben ustedes, en física 1 lo vimos eso, y acá el horizontal que sería f de x. Para calcular f de x se calcula a partir del valor del vector multiplicado por el coseno de su ángulo. Para el caso de f de y se calcula a partir del valor del vector multiplicado por el seno de su ángulo. Sustituimos rapidísimo. F de x es igual a f, que vale 3 newtons, por el coseno de su ángulo. El problema de las copias dice 45. Yo voy a anotar otro valor, 40 grados. 40 grados. ¿Vale? ¿Qué hago ahora? Bueno, pues hay que hacer las operaciones para ese problema en particular. Dice ahí coseno de 40. A ver, coseno, que es la tecla que está por acá. Coseno de 40, ¿verdad? 40. Y la respuesta sería 0.7660. 0.7660. ¿Estamos bien? Ahora lo multiplicamos por 3. Por 3. Por 3. Y la respuesta da 2.29. 2.29. Una cosa importante, un vector si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. Si va hacia la derecha es positivo, si va hacia la izquierda sería negativo. En este caso f de x sería negativo. ¿De acuerdo? Vamos ahora con y. Con y. F de y es igual a f, que vale 3 newtons, ¿ok? Multiplicado por el seno de 40, cambiamos el valor de 40. Hacemos la operación, en este caso calculamos el seno de 40. Aquí en la calculadora dice en la tecla sin, que está por acá, sin, seno de 40, ahí está, seno de 40, y la respuesta sería 0.6427. Lo multiplicamos por 3, y me da un valor de f de y que es igual a 1.92 newtons. Así se calcularía el valor de su componente f de x y f de y por el método analítico. Vamos ahora por el método gráfico, que es mucho más fácil y más rápido. Si ustedes fueran abusados pueden hacerlo de manera directa en su examen. Trazamos el plano cartesiano, bien trazado por supuesto, y de ahí nos procedemos a trazar el valor del vector. Comenzamos con el ángulo, ¿sí? Con un transportador. Marcamos en este caso los 40 grados. Aquí está, 90, 0, 0. 40 grados, ahí está 40 grados. En esa dirección trazo mi línea hacia donde va a salir el vector. Ahí está. Y pongo mi escala 1 centímetro igual a 1 newtons. ¿Cuánto va a medir esta línea? Va a medir 3 newtons. 1, 2, 3 newtons aproximadamente. Ahí está, ¿no? F es igual a 3 newtons y su ángulo mide 40 grados, dijimos. Una vez que tengo eso, voy a utilizar mi escuadra, ¿no? Pongo mi escuadra de esta manera. Ahí está más o menos. Y la muevo hasta que toque la punta de la flecha, que ahí está. Y trazo entonces yo mi línea. Igual de esta manera, trazo mi línea. ¿Sí? Ahí está un poco chueco, pero ustedes háganlo bien hecho en su cuaderno. Y una vez que tengo el punto de unión de ambas, pues voy a medir con mi regla. En este caso lo uso con mis manos. Y aquí sería más o menos 1, más o menos 2, ¿verdad?
f de x aproximadamente, miren, 1, 2 puntos y tanto, ahí dice que dale 2.3, voy a anotar 2.3 para el caso de f de x. Y para el caso de f de y, pues también lo mido, ¿no? Aquí sería 1, a ver, 1, pues 2, es un poquito más. F de y es igual a 2 newtons. F de y 2 newtons, 1.92, y f de x 2.29, es un poquito más de 2. Así se hace por el método gráfico y acá arriba por el método analítico. Ustedes lo van a hacer por ambos métodos para poder resolver en sus copias los ejercicios. ¿Sí? ¿Qué ejercicios? Pues ahí vienen. Miren, aquí vienen en la página 25. 25 y 26 terminan. Voy a explicar más ejemplos. Ok, en la página 24 viene otro problema que está aquí, donde habla que un niño jala un carro con un ángulo de 40 grados y aplica una fuerza de 80 newtons. Queremos saber cuánto vale su componente horizontal y cuánto vale su componente vertical. Método gráfico y analítico. Ya dijimos que f de x es igual a f por coseno del ángulo y f de y es igual a f por el seno del ángulo. Sustituimos para calcular. F de x es igual a f, que vale en este caso 80 newtons, ¿verdad? Por coseno de 40 grados, que es el ángulo. Ok, para el caso de f de y es igual a 80 newtons, que es el valor de f, por el seno de 40. F de x entonces es igual a 80 newtons por coseno de 40, ya lo hemos calculado, coseno de 40, en este caso da 7660, punto 7660, lo multiplicamos por 80 y f de x entonces vale 61.2 newtons. ¿Sí? Para el caso de f de y, pues f de y es igual a 80 newtons por el seno de 40, ya lo hicimos hace ratito, bueno, y da 0.6427. Lo multiplicamos por 80 y da el valor de f de y, sería 51.42 newtons. Esa es la respuesta por el método analítico, para calcular así el valor de los componentes de ese vector. Ahora, ¿cómo se hace por el método gráfico? Lo hago rápido. Trazamos el plano cartesiano, ¿sí? Ahí está más o menos derecho, ustedes háganlo bien derecho. Ponemos el transportador, ¿sí? Marcamos en este caso 40 grados. 40, aquí está. Y en esa dirección trazamos la línea. Dijimos que 1 centímetro es igual a, vamos a ponerle 20 newtons para que sea más pequeño. Ustedes pueden hacer 10 newtons para que sean 8 centímetros. Yo pongo 20 para que sean 4. Serían 20, 40, 60, 80, ¿verdad? F es igual a 80 newtons y su ángulo es igual a 40 grados. Con la escuadra trazamos la línea perpendicular igual a otra, ¿sí? Voy a hacerlo rápido. Y aquí acá sería más o menos 20, tiene que dar 61, 20, 40, pues más o menos, ¿no? 60 voy a poner ahí, f de x. Y para el caso de y, como pueden ver, es más pequeño que x, así que serían acá más o menos 20, 40, pues ahí dice que 50, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer bien hecho en sus escuadras, con su cuaderno, con su regla, y les tienen que dar lo más exacto posible. Este es el método gráfico y este es el método analítico. Resuelto rápidamente en más o menos 3 minutos 40 segundos. En su página 24 vamos a hacer otro problema que viene por acá. Este que está aquí, precisamente. Donde ahora vamos a calcular el valor de la resultante a partir de sus componentes vertical y horizontal.
aunque está en el pizarrón. Fy vale 40 newtons y Fx vale 30 newtons. Ahí le llama F1 y F2. ¿Cuánto vale la resultante? ¿Sí? Primeramente por el método gráfico, ¿no? Hay que hacerlo obviamente con una escuadra. Aquí voy a hacerlo rápido aquí. Sería 30, 10, 20. ¿Sí está bien? 30, ¿verdad? Más o menos. Aquí serían 40. Serían 4 centímetros. 30, 40. Más o menos por acá. Trazamos con la escuadra una línea perpendicular. ¿Sí? Perpendicular. Bueno, ahí está un poco chueca. Hay que hacerlo lo más exacto posible, lo más preciso posible. Y tenemos un punto de unión, ¿verdad? Y aquí ahora sí trazamos una línea que es esta, lo que ando buscando, la resultante. Lo medimos, más o menos, 10, 20, 30, 40, pues más o menos, ¿no? 50 newtons. Y su ángulo, lo medimos con un transportador, aquí está. Y aquí mido que más o menos mide como, ¿qué serán? Como 50 grados, más o menos, según lo que me está marcando mi transportador. Esos son mis datos, mis respuestas por el método gráfico. Ahora, por el método analítico, ¿cómo se resolvería? Bien, vemos aquí que tenemos primeramente, miren, un triángulo, ¿verdad? Queremos saber, bueno, sabemos cuánto vale, le voy a poner aquí f de y, voy a poner 40 newtons. Y f de x, que es vale 30 newtons. Quiero saber cuánto vale la resultante, ¿sí? Como es un triángulo, podemos hablar aquí de cateto opuesto, y aquí podemos hablar de cateto adyacente, y aquí podemos hablar de hipotenusa. También podemos hablar de C, A y B. Para ser preciso, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué teorema es? Pitágoras. Aquí en lugar de C sería la hipotenusa, o en este caso la resultante. En lugar de A sería cateto adyacente, o en este caso f de x al cuadrado. En lugar de B sería cateto opuesto, en este caso sería f de y al cuadrado. Aquí tenemos la fórmula en el contexto de lo que estamos haciendo de la trigonometría, de lo que es vectores. Sustituimos f de x, 30 newtons. ¿Ya vieron dónde está? F de y, 40 newtons. ¿Sí? Resultante cuadrado es igual a 30 por 30, serían 900 newton por newton, newton cuadrado. No quito paréntesis para que vea que ya se multiplicó. Ojo con esa parte. Más 40 por 40 son 1600 newton cuadrado. Sumamos 900 más 1600, pues da 2500 newton cuadrado. 2500, para este cuadrado se pasa ya como la raíz cuadrada de 2500, ¿verdad? Pues la raíz cuadrada de 2500 serían 50 newtons. Este es el valor de la resultante, 50 newtons, que miren, sí coincide más o menos con lo que hicimos por ahí, ¿verdad? Falta una cosa, falta el valor del ángulo. Lo resuelvo de una vez. La fórmula es esta, miren. Tangente del ángulo es igual a f de y sobre f de x. ¿Sí se alcanza a ver? Tangente del ángulo es igual a f de y, que vale 40 newtons, entre 30 newtons, que vale f de x. Dividimos 40 entre 30 y da 1.33. 1.33. Despejamos el ángulo. Es tangente negativo, pasa como tangente negativo de 1.333. El ángulo entonces, ¿cuánto es? Hay que hacer la operación en su calculadora científica, claro. Dice ahí tangente negativo. ¿Cómo se hace tangente negativo? Miren, hay una tecla que se llama tan. Primero ustedes aprietan Shift primero. A ver, aquí, Shift, y después la tecla tangente, que está por acá. Y aparece tangente negativo, ahí está. De 1.33, otro 3. Y el valor da 53.12. 53.12.
Otra cosa más, hay una tecla más, miren, para convertirlo a grados. Es esta que está por acá, esta. Ahí está, esta que está aquí, esta. Apretamos el de grado y me sale 53 grados. 7 minutos, 23 segundos. Y esa sería la respuesta del ángulo. ¿Sí? Aquí calculamos primeramente por el método gráfico. Calculamos el valor de la resultante, después por el método analítico, con el teorema de Pitágoras, y finalmente con una función trigonométrica calculamos el ángulo. Así se resuelve, muchachos. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno.